Ok, ya está grabando. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una investigación científica con enfoque cualitativo, que vamos a llegar hasta la parte de recolección de datos, que es lo que corresponde a la primera semana. Entonces, en cualquier momento ustedes me pueden, por favor, preguntar. Me interrumpen y me preguntan, ¿ya? Son 3 láminas que, donde resumo todo el ejemplo. Entonces, comencemos. En la primera parte, quiero hacer una comparación entre una investigación científica con enfoque cuantitativo, que fue lo del anterior módulo, y el enfoque cualitativo. Fíjense que el enfoque cuantitativo, cuando utilizamos el SPSS, el propósito era cuantificar hechos o fenómenos y utilizábamos la recolección de datos con medición numérica y el correspondiente análisis estadístico. Es decir, teníamos una encuesta, por ejemplo, y preguntábamos qué le parece esto, qué le parece lo otro, y las respuestas eran sumamente satisfecho, etcétera, pero ya numéricamente, es decir, la variable la operacionalizamos y la convertimos en ítems numéricos para poder medirla. Y todos esos resultados posteriormente los analizamos en forma estadística. Ahora, en el enfoque cualitativo es un poco diferente. El propósito es descubrir el sentido o significado de hechos o fenómenos. Acá utilizamos una recolección de datos, pero sin medición numérica. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, ¿en qué consiste la recolección de datos? En el enfoque cuantitativo, este se realizaba con instrumentos estandarizados, como por ejemplo encuestas. Son datos numéricos. Pero el enfoque cualitativo, el investigador es en sí el instrumento de recolección de datos y utiliza técnicas cualitativas como entrevistas y observaciones, es decir, pregunta las opiniones de los participantes. ¿Ya? Entonces, vamos adelante. Vamos a utilizar también acá el método científico, es decir, vamos a hacer una aproximación del método científico al enfoque cualitativo que hasta un niño lo aplica, ¿no? Todo comienza con observar con curiosidad algo. Luego se realiza una primera exploración en el punto 1, observamos algo con curiosidad. Luego se realiza una exploración inicial que se llama inmersión en la jerga del enfoque cualitativo. Luego se recolectan los datos, es decir, la recolección de datos en el enfoque cualitativo significa en la observación. El paso 4 es analizar los datos, codificarlos. El quinto paso, revelar el descubrimiento, hipótesis. Fíjense que la hipótesis en el enfoque cualitativo es el resultado de la investigación. Y por último, vamos a compartir el resultado del reporte. Este grande rasgo. Ahora vamos a ir poco a poco. Vamos a ver ahora los puntos 1, 2 y 3 correspondientes a la primera semana. ¿Ya? Entonces, vamos. Este es el ejemplo de aplicación del método científico. Se llama enfoque cualitativo porque los datos con los que disponemos para esta investigación son netamente cualitativos. Entonces, muchas veces se investiga para comprender un fenómeno social, educativo o psicológico complejo, para comprenderlo, ¿ya? En este caso, el interés no es medir las variables involucradas en dichos fenómenos, sino en entender el fenómeno. O a veces el fenómeno es muy difícil de medir o no se ha medido antes. Entonces, en este caso vamos a ver el ejemplo. Es decir, hemos dicho que muchas veces se investiga para comprender un fenómeno. Ahora, en el ejemplo que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Vamos a decir que es hora de analizar la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Lo que queremos es conocer el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el efecto que hay? O sea, es difícil medirlo, no se puede medir o no se ha medido antes. Lo que tenemos que hacer es conocerlo. Entonces, decimos que este es un fenómeno que necesita una exploración profunda y no existen antecedentes de que se hayan medido sus efectos. ¿Ya? Entonces,
Esa es la investigación cualitativa que vamos a poner como ejemplo. Queremos comprender un fenómeno. Sí, queremos utilizar el teléfono móvil en aula y cuál es su efecto. ¿Qué efecto tiene la utilización de este teléfono? Entonces, ustedes ya cuando les toque hacer su trabajo pueden utilizar también, pueden ver también algún fenómeno que quieran ustedes comprender, puede ser un fenómeno educativo, por ejemplo, cuál es el efecto de utilizar el Facebook en aula, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir. Ahora, no se considera investigación y no se realiza una recolección y análisis de los datos para interpretarlos, proyectarlos o interrelacionarlos. Entonces, lo que tenemos que hacer también en este enfoque cualitativo es recolectar datos y analizarlos. Entonces, vamos a la recolección de datos. ¿Cómo recolectamos datos? Aquí está. ¿Cómo se recolectan los datos cualitativos? Para recolectar datos cualitativos se utilizan técnicas cualitativas como observaciones y entrevistas cualitativas. ¿Ya? Ejemplo, acá dice, los datos se recolectan de entrevistas hechas a profesores y expertos de educación 2.0 que responden a la pregunta, ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué? Es decir, como lo que quiero investigar es cuál es el efecto, la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula y saber cuál es su efecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es preguntar a expertos en educación, en tecnología, etcétera, preguntarles si están a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué. ¿Ya? Entonces, todas las entrevistas que haga se van a transcribir al formato Word o formato enriquecido LTF. Ya después vamos a ver por qué. Puede ser formato Word. ¿Y cuántas entrevistas debo hacer? Depende del número de casos que permita responder al problema de investigación o de cuántos casos se puedan manejar. La cantidad de entrevistas. Luego se involucra a pocos sujetos porque no se pretende generalizar los resultados. En este ejemplo se contemplan 15 entrevistas y podrían ser menos. Entonces, esta es la hoja de entrevista que la vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver esa entrevista. Aquí está. Aquí está. Tengo estas entrevistas que he hecho. Se han hecho expertos de educación de América Latina y España. Por ejemplo, la pregunta ha sido, ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué? Entonces la señora Dolores Rey contestó todo esto. El señor José Luis Orihuela contestó todo esto. El señor Tisca Lara contestó todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tengo un ejemplo con 15 entrevistas. Ya, las entrevistas, posiblemente algunas se han hecho por teléfono, otras se han hecho a través de un video, otras se han hecho en forma escrita. Pero lo que tenemos que hacer es todas transcribirlas al formato Word, porque es la forma como vamos a analizar. Ahora, en el caso de ustedes, tienen que identificar algún problema para investigar, tal como está en el enunciado del trabajo. Tienen que tener algún problema para investigar y algún problema como este tipo. Y tienen luego que hacer entrevistas sobre ese tema preguntándole a expertos. Puede ser que lo hagan o puede ser que en este caso, para este módulo, pueden buscar algunas opiniones, entrevistas que se hayan hecho y que las puedan encontrar en internet o en algunos libros. Pero lo importante es recolectar algunas opiniones y todas transcribirlas así aquí al formato Word. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte del trabajo, eso es lo que tienen que tener listo hasta el próximo viernes. Ya las entrevistas, todas al formato Word. ¿Cuántas entrevistas? 5, 6, etcétera, ¿no? Las necesarias como para poder entender el problema que hay. Entonces, luego estas entrevistas las vamos a analizar a través, con un programa que se llama Atlas TI. Ahí también les he enviado un mensaje, les he enviado el mensaje en el cual les pido que por favor bajen ustedes, entren a internet y bajen ese programa Atlas TI. Hay demo gratis, gratuito, entonces pueden bajarlo. Mejor si es la última versión 7, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya el próximo martes vamos a ver
cómo, les voy a enseñar cómo utilizar el programa. ¿Ya? Pero para el próximo martes, entonces, necesitan tener el programa y necesitan tener una hoja Word con entrevistas, que quizás no sean entrevistas, precisamente entrevistas que hayan hecho ustedes, sino también sean algunas opiniones, entrevistas obtenidas de Internet. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo y eso es a grandes rasgos lo que tienen que hacer hasta el próximo viernes. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, puedo responder. Le dicen, dentro de la tarea es hacer, bueno, dice en la plataforma, son 3 preguntas. Ahorita no recuerdo cuáles son, pero son 3 preguntas. Una creo que es la comparación entre cuantitativa y cualitativa. La primera pregunta y creo que la segunda, no recuerdo cuál es la segunda pregunta, pero esas preguntas tenemos que hacerlas hasta este viernes, aparte de lo que usted nos está diciendo en cuestiones de las entrevistas. Sí, no, parece que el documento que subieron no está correcto, ¿ya? Pero yo se los voy a volver a subir. Esta es la actividad 1, recolectar datos cualitativos. Primero, tienen que definir un problema de investigación, es decir, con qué problema van a trabajar, ¿ya? Segundo, formular su objetivo. Esto es corto. Por ejemplo, por decir, supongamos el ejemplo que yo tengo ahí. Voy a definir el problema central de la investigación. Mi problema central es de que yo quiero determinar, comprender, ver opiniones de la gente sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y evaluar sus efectos. Ese es mi problema. Eso quiero. Entonces ya el objetivo lo formulo con base a eso. Y luego procedo a la recolección de datos. Procedo a la recolección de datos y transcribo las entrevistas en Word. Son 1, 2 y 3 preguntas. Voy a corregir, por favor, el documento que hay como tarea, ¿ya? No me había dado cuenta de eso. Es uno antiguo que han puesto. Este es el documento verdadero. Lo voy a cambiar, ¿ya? Licen, ¿será sí que nos puede pasar las preguntas de esa encuesta, por favor? Las preguntas un ejemplo para que nos podamos guiar. Claro, ¿Cómo? claro, le estoy pasando ya en el documento, por mensaje, en el foro, le estoy enviando este documento, este documento, y les estoy enviando también el PowerPoint, este PowerPoint que hemos visto. ¿Ya? El documento y el PowerPoint que hemos visto. Y voy a corregir la actividad número 1. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Entonces, la actividad 1 es el objetivo, planteamiento de un problema y realizar preguntas para una encuesta. Simplemente eso. No es encuesta, ojo, no es encuesta. Lo que tienen que hacer ya es una entrevista. Es una entrevista, es decir, que tenga una pregunta abierta para que la gente pueda expresar, pueda ver sus opiniones. Por ejemplo, acá la única pregunta que se hizo es, fíjese usted, ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula? ¿Y por qué? Más o menos en ese sentido tienen que hacer la pregunta para que la gente pueda explayarse y contestar todo lo que necesitan saber. ¿Ya? Así tiene que ser la pregunta. No ya, es una entrevista. Una entrevista. Perfecto, Lice, muy bien. Entonces, usted ahora en la noche lo va a colocar, ¿no?, en la plataforma la actividad correspondiente. Exactamente. Y el PowerPoint y este documento que estamos viendo, ese ya está en el foro. Ah, ya, perfecto. Una preguntita, ¿esta grabación usted la va a subir? Sí, hasta mañana ya está en la plataforma. ¿Ya? La voy a cortar en este momento. Ah, ya. Ya está cortada. Hasta mañana ya está en plataforma. Ah, ya, muy bien. Ya cualquier pregunta, por favor, escriban al foro. ¿Ya?
Ah, ya. Bueno, muchas gracias, Licen. Listo, listo, Sara. Hasta el martes. Hasta el martes. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién más está? Usted nada más, ¿no?